¿Qué tal? Muy bienvenidos a este café pendiente en el que por primera vez, y yo espero que no sea la última, vamos a ser tres en este escenario, porque vamos a estar en un escenario en el que la historia de uno no se entiende sin conocer también la historia del otro. Es la historia de una pareja que nos ha hecho soñar y sonreír a muchos adultos y sobre todo, desde hace 30 años, a muchísimos niños. Es la historia de Teloncillo. Ana Gallego, Ángel Sánchez, muy bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. Oye, Encantados. contadme qué es lo que hace más ilusión, qué gusta más, un sonoro aplauso o una tímida sonrisa, pero inocente. ¿Tú qué eliges? Yo creo que a veces es una combinación de las dos. Es verdad. Un aplauso, hay una cosa muy interesante con los niños muy pequeñitos, que nosotros actuamos para niños muy pequeñitos, para niños no tan pequeñitos. Hay una cosa muy bonita de los niños, es que no aplauden porque no saben aplaudir. Nadie les ha dicho que después de alguien que canta o él, tienen que aplaudir. Entonces es muy interesante esa reacción de que tú haces un trabajo para ellos y te miran y te sonríen o están serios. Entonces, esa duda razonable de que no aplauden porque no están acostumbrados, pues no saben que hay que aplaudir, es muy interesante. Ahí se crea algo especial. Por eso lo de elegir es difícil, porque cuando aplauden, que también aplauden porque van con adultos y aplauden, yo siempre digo, lo de la sonrisa tímida me encanta porque anuncia atención, ¿sabes? Están mirándote con mucha atención y el silencio. El silencio de un niño que se les asocia con el ruido, con no paran. Cuando ves esa atención, esa capacidad tan alta de atención, seguimos alucinando y ya llevamos unos años. Sí, porque esa tendencia a decir, niño, dale un beso, niño, saluda. No, los niños no tienen por qué saludar. La convención no la entonces tiene. en un espacio donde están ellos y te miran. Pero el silencio donde hay niños es muy revelador, ¿eh? Sí. Sí, pero es que los niños no tienen por qué manifestarse de una forma como quisiera el abuelo, la mamá o la papá. Los niños muchas veces simplemente te miran y te observan. Es que tienen la personalidad muy marcada prácticamente desde que nacen, pero muy marcada. Y en nuestro espectáculo se ve. Además, se ve cuando tienen problemas que los transmiten con su mirada, con su actitud. Mira, ahora vamos a hablar de eso porque vamos a hablar de ese proceso creativo de teatro para niños, que no infantil, que ya he aprendido que no es lo mismo. No. ¿Qué diferencia hay? Bueno, ya nos hemos metido, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Pues el teatro infantil es el que hacen los niños en los coles, en los centros cívicos, es el que hacen ellos para que les vean otros. Y el teatro para niños y niñas es el que hacemos los profesionales. Nos dedicamos a ellos, nos dirigimos a ellos. Bueno, vosotros sois la cara visible desde hace ya 30 años de Teloncillo Teatro. Detrás sé que hay un equipo de personas también trabajando. Y sobre todo de una historia de 50 años de teatro y de recuerdos y de espectáculos. Bueno, hablar de 50 años sería mucho hablar. Vamos a recordar, porque sí que es verdad que habéis realizado algún tipo de acción para recordarlo, pero bueno, vosotros no estuvisteis desde el principio. Se fundó en 1968. ¿Cuándo os incorporasteis vosotros? Ángel, tú fuiste el primero, ¿verdad? Sí, yo me incorporo en el año 73 o así, es decir, yo tengo 16, 17 años, donde es un grupo muy amplio de gente que viene son estudiantes, son trabajadores, y nos juntamos para hacer teatro. Y también una idea que estaba muy presente, que era la época en que estábamos viviendo. Si nos ponemos a hablar hace 50, lo que estaba pasando en este país, entonces Teloncillo tiene mucho que ver con un momento histórico determinado, donde mucha gente de barrio se junta para hacer cosas, para decir cosas. ¿Cuándo llegaste tú, Ana? Más tarde, ¿no? Sí. Yo, lo que es a Teloncillo con Ángel hace 30 años, en el 26, en el 96, pero en el 26 cumplimos 30 años juntos, dedicándonos en exclusiva para niños y niñas. Vamos a recordarlo, tú habías fundado La Quimera. La Quimera antes, La Quimera de Plástico se llamó cuando lo fundamos. Y desde entonces llevo en escena trabajando para niños, niñas, jóvenes, y con La Quimera de
plástico también hicimos Valle Inclán, también hicimos adultos, ¿no? Compaginábamos adultos con niños. ¿Con y la ya quimera? Ángel y yo, solo niños. ¿Con la quimera los cuernos de don Friolera? Los cuernos de don Ay, Friolera. que los vi, Yo fui Loretita. que os vi, sí. Doña Loreta. Doña Loreta, sí. Ese montaje tengo muy buenos recuerdos porque en el Festival Quijote de París nos fue a ver la familia de Valle Inclán y fue muy emocionante, fue muy emocionante. Bueno, Teloncillo empezó haciendo ese teatro inicial, en principio, para adultos, para todos los públicos. No había esa diferenciación, ¿no? Sí, en el año 75 Teloncillo hace su primer espectáculo para niños, que se llamaba Ensalada de Bandidos. Desde el principio, enseguida vimos que los niños eran son espectadores, son ciudadanos, y por las referencias que teníamos nosotros de amigos, pedagogos, muchos profesores, muchas profesoras, pensábamos que había que dedicar una parte importante del teatro para los más pequeños. Pero aún así lo fuisteis alternando. Sí. Para adultos, madre mía, Sí, había que meterse en la piel de un clip de muchas mentes. Muy interesante, porque por una parte en el teatro para adultos éramos muy radicales. Era un momento donde había que dar una cara. Y luego ¿Eres muy alternativos, Ángel? ¿No hacíais teatro clásico? Yo creo que éramos creabas. muy antifranquistas. E independientes, teatro independiente. O sea, 50 años, el teatro independiente un nace... corte muy concreto. Exactamente, porque además había gente de muchos barrios, gente muy potente, y al mismo tiempo la otra cara de la moneda, que era cómo podemos hacer un teatro para niños muy interesante, actual, que a los niños les interese, que no vean cualquier cosa, sino que hablemos de sus problemas, de su realidad. Igual Esto que la política, ya en el año 75. Igual que la política se quería renovar lo que había, Claro. ir hacia otro lugar, en las pedagogías también. Claro. Había pedagogías renovadoras que siguieron la senda, Teloncillo siguió esa senda. Y porque en Valladolid pasaban muchísimas cosas. Había un movimiento social muy importante y uno de estos movimientos tenía que ver con la educación y con la cantidad de profesores y profesoras que había, que todos éramos colegas, compañeros, amistades, porque Teloncillo se profesionaliza más tarde, pero en estos momentos todavía estamos ahí jugando un poco con ¿Erais las barajas. aficionados entonces? Éramos totalmente Teníais cada uno aficionados. vuestras profesiones y ahí queréis hacer algo más, con todo lo que eso Con todo lo que eso significaba. Bueno, llegaron los años 90, no lo sabía, me lo acabáis de decir antes de empezar, que hubo unos años en los que estuvo parada la actividad de la compañía, entre los 80 y los 90. Sí, ¿Qué pasó hubo ahí? ahí un momento muy interesante y es que llegó la democracia. Entonces, todas las compañías que habíamos estado trabajando, el sustento de todas estas compañías que éramos itinerantes eran las asociaciones de vecinos, eran los grupos sociales. Cuando llega la democracia, dio la sensación de que ya había llegado la democracia. Entonces, curiosamente, hay muchísimos estratos sociales que empiezan a desmembrarse y ahí de repente nos quedamos con una especie de vacío. Curioso. Porque era como que ya no necesitaba que en los barrios hubiera teatro, porque ya había llegado la democracia, ¿no? Entonces ahí hay una transformación muy interesante que no solamente pasó en Valladolid, pasó en general en toda España con muchas comunidades de teatro, donde hubo que dar ese vuelco de decir, bueno, y ahora ¿cómo sustentamos todo esto, ¿no? Que antes estábamos muy apoyados por una cuestión social que estaba en la calle y que era muy relevante, ¿no? Eso habla mucho del concepto que había entonces, de la existencia de estas compañías y de estas asociaciones. Se os tenía a nivel de calle y a nivel de público como un altavoz de protesta, de reivindicación, ¿no? Y ocurrió que como, bueno, pues ya está, ya hemos conseguido el fin, ¿no? Y curiosamente ¿Y aquello se desinfló y entonces hasta que se volvió a recobrar todo aquello, pasó un tiempo muy interesante hasta que las compañías, que éramos compañías, nos tuvimos que convertir en empresas. Porque de repente, para una ayuda del ministerio, tenías ya que tener una legalidad de alguna forma, ¿no? Entonces es una transformación muy interesante de un poco como una especie de esquema de cómo pasó con muchas cosas de la democracia, ¿no? Cómo la gente tuvo que tomar otra postura y de alguna forma formalizarse para
estar. Como hay que recolocarse y reubicarse a veces, ¿no? En el status quo, Es ¿no? un periodo muy interesante. Sí, estuvo bien porque todo cambió, pero claro, había que buscar nuevos lugares y nuevos asientos. Exactamente. ¿no? Claro. Y de hecho hubo mucha formación en ese periodo. Hubo gente, Toñi y Maguil, se marcharon a Inglaterra, a Londres, a aprender gestión cultural, que era muy novedoso, marketing, la palabra marketing en aquel momento, sí, ¿no? En el 80, 80 y era novedoso y ellos fueron para allá y Ángel a la Escuela de Músicos de Barcelona, también para seguir con la guitarra, formándose. Fue interesante ese periodo, otros desaparecieron y ya se dedicaron a sus carreras, dieron clase, cada uno fue, y estaba pensando que la primera parte de Teloncillo, el primer espectáculo fue Ensalada de Bandidos y el primer espectáculo profesional de la Quimera de Plástico fue Ensalada de Bandidos. También. Entonces, bueno, que hay muchas conexiones por amistad, Claro. por historia, pero fíjate tú cómo se hilan las cosas, ¿no? Es decir, que en la Quimera de Plástico empezamos la profesionalización con Ensalada de Bandidos. Sí. Y ahí, en esos años, ¿quién tomó la iniciativa para ya volver a ser Teloncillo? Porque creo, Ángel, que fue venga, vamos a recuperar. Sí. Y alguien tiene que retomar ese hilo. ¿Cómo fue ese proceso? Estábamos buscando un nombre, ¿no? Cuando después de que Teloncillo desaparece, Ana y yo retomamos, queremos hacer teatro para niños en exclusiva. ¿Y cómo nos llamamos? ¿Y por qué no nos llamamos Teloncillo? Y fue un acierto porque después de 10 años había mucha gente que todavía recordaba Teloncillo. Entonces decíamos, hola, soy de Teloncillo. Ah, Teloncillo, seguís y tal. Entonces, había buen recuerdo. Había un buen recuerdo porque aquellos años es verdad que las compañías nos movíamos mucho y en unas condiciones muy distintas a las de ahora, porque cuando íbamos a Bilbao íbamos a casa de los amigos de Bilbao, con las compañías o la gente que venía de Bilbao a actuar a Valladolid, dormía en nuestras casas. Todo estaba todavía en periodo de profesionalización. Ana, tuviste ahí una oportunidad muy buena porque querías seguir con ese teatro para niños. Sí, sí, sí. Ángel era el músico en esos momentos de la Quimera de Plástico. Yo cantaba, pero no soy música, no tengo esa formación, pero quería cantar y quería cantar bien. Y iba a clases de voz y Ángel, empezamos juntos, me dio clases de voz y me dijo, ¿por qué no eliges poemas? Él los iba musicalizando y de repente nos juntamos con mucho material. En un momento en que Quimera de Plástico, en que la Quimera dijeron, vamos a cortar con el teatro para niños. Y dijimos, vaya hombre, nosotros que ahora tenemos tanto material, dijimos, pues venga, vamos a lanzarnos nosotros y con todo este material y con Eduardo Zamanillo de Valencia, un amigo del PTV de Valencia, dijimos, haznos un guión y nos hizo un guión La ramita de hierbabuena, no, por el mar de las Antillas, con todo ese material que nos fue muy bien. La verdad es que lo estrenamos en FETEN, que es la feria de teatro para niños y niñas de este país, la única feria que hay, y nos fue muy bien porque valoraron mucho lo de las canciones y la música en directo. Porque había buen teatro para niños, empezaba a haber buen teatro para niños en este país, tocando todo tipo de temas, estaba creciendo el teatro para niños y llegamos nosotros en ese buen momento donde se quería cambiar las ideas preconcebidas y mal concebidas del teatro para niños y niñas. Ahí llegamos. Ahí quería yo llegar, porque claro, hacéis un teatro muy particular. Bueno, todo el arte es complicado, pero claro, hay que llegar a un público que no entiende muchas cosas que pasan, que es muy receptivo, que no tiene filtros, Eso es. que no tiene filtro ninguno. ¿Y cómo se crea un espectáculo para los más pequeños? Depende de las edades, Bueno, porque sí, es muy importante. Antes, cuando se hablaba de teatro para niños y niñas, era de 0 al infinito. Era familiar. Claro, era... Todo cabía. Entonces, hay un momento en que realmente nos damos cuenta, nosotros y más compañías y más profesionales, de que no es lo mismo un niño de 3 que un niño de 8. Un niño de 3 todavía está aprendiendo cosas básicas, mientras que un niño de 8... tú ya le puedes hablar de la guerra, incluso ve la televisión, ve un telediario y sabe qué está pasando, mientras que un niño de 3 no tiene por qué, ¿no? Entonces, esa separación, aparte de esta separación, trabajar para los niños quiere decir pensar en ellos,
Es decir, los niños no son esos seres que te van y te van a abrazar y te abrazan. No, los niños están ahí, te miran, te observan. Entonces tú tienes que ser primero muy respetuoso con ellos y hablarle de las cosas que les pueden pasar, depende de su edad, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cautos, hay que ser muy sencillo, acercarse de una forma muy natural y con distancia, porque los niños no te abrazan ni porque sí, no, los niños te miran, te observan. Y luego hay algún niño que sí, que de repente le da el arrebato. Entonces, los trabajos para niños en general tienen que ser muy medidos, pero porque tienen que ser muy respetuosos. El niño es un espectador muy sensible, que se puede asustar, puede llorar, le puede doler de repente la boca. Entonces, tienes que estar muy atento a ellos y ser sobre todo muy respetuoso con ellos. O sea, no darles clases de nada, sino tampoco ponerse a su altura, porque tú evidentemente tienes más conocimientos, pero intentar que lo que tú hagas a ellos les interese. Tiene que haber un interés entre ¿Hay lo que tú algún cuentas. tipo de formación específica? No sé, os habéis formado en pedagogía, por ejemplo. Hemos leído mucho. En conductas. Sí. No sé, estoy hablando un poquito. Sí. Pero sobre todo hemos visto, bueno, somos artesanos de la escena y como tal no entendemos de todos los temas y cuando no entendemos llamamos a profesionales y les preguntamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, tratamos el tema de la muerte en la ramita de hierbabuena y a una profesional le preguntamos, oye, ¿esto cómo lo van a recibir los niños en el patio de butacas? Y nos dijo cosas muy interesantes que no sabíamos, pero que nos apetecía manejarlas precisamente porque era un tema muy sensible. Y eso nos ayudó mucho. Sí, nos ayudó mucho. Y además se recibió muy bien y fue un espectáculo de los que más hemos actuado. Pero, por ejemplo, en bebés, que no teníamos ni idea de los parámetros que había que manejar con ellos, pues inmediatamente con la clínica del lenguaje, que está aquí en Valladolid, con ellos nos han guiado realmente, diciendo los tiempos, los ritmos. Maestros y maestras de Granada, cuando empezamos, nos dieron muchísimas pautas que hemos ido aplicando y empleando. Mira, con los bebés hemos aprendido nosotros muchas cosas. La importancia de la magia, por ejemplo, de el está, no está en las cosas, donde están. Y con ellos hemos también crecido mucho. Es decir, no nos hemos rebajado porque hemos, ¿sabes? No. Estamos trabajando al contrario. Tenemos mucha información porque hemos leído, como él dice, nos hemos informado y nos han informado sobre todo, porque antes de llevarlo a escena hemos preguntado. A mí me parece un nivel de exigencia hacer ese tipo de representaciones que al contrario, o sea, no quiero caer en algo banal, ¿no? Pero esta cosa de, bueno, pues es para niños, es sencillo, tal. Perdona, pero no. Mira, estamos viendo imágenes de algunas de vuestras representaciones. El trabajo previo, por supuesto, es importante, toda esa formación. Pero claro, pienso en ti, Ana, que estás lidiando, o sea, cuando empieza, ese momento en el que empieza... Que no se mueve nadie de todas esas cabecitas que se ven allí, es un reto. No se mueve, pero al principio captar toda la atención, que no se muevan, que te entiendan. O sea, yo te estoy viendo y digo, tienes que estar analizando todas las caras, todas las expresiones para ver por dónde van, para ver, va bien, no vamos bien, a ver si... Tiene que ser complicadísimo. Muy complicado. La observación, o sea, observarles a ellos cómo juegan, porque la granja yo creo que es un gran ejemplo de cómo juegan los niños. Ves muchas cajas y los niños hacen montañas con las cajas, meten y sacan cajas. Las suben, las tiran, pues... Ahí, de cómo ellos juegan, lo hemos utilizado. Las sorpresas, que todo no pase porque sí, ni de repente. Hay una preparación para llevarles a darles pequeños sustos, cobrar su interés. Ya te digo que esos 35 minutos que duran este tipo de espectáculos para la primera infancia, digamos que están pensados segundo a segundo. Luego hay una cosa para mí fundamental en el teatro para niños en general, pero en particular para los bebés, son los silencios, ¿no? Cómo tú eres capaz de mantener su atención y mantener un silencio
que es en teoría lo contrario que uno se imagina que es el teatro para niños, que es todo alegría y no, silencio, expectación, ¿qué va a pasar ahora? Entonces mantenerles en ese equilibrio y luego tú ya rompes, haces un gag, cantas una canción y vuelves al silencio y ellos lo siguen perfectamente porque saben, porque les estás contando algo que les interesa. Si no les interesa, se dan la vuelta y ya está, pasan de ti. El tema es tenerles ese tiempo atrapados. Fíjate que la palabra yo creo que no es que les interese, es que se lo estáis contando de una manera que ellos lo están entendiendo y no desconectan. ¿no? Sí, puedo sustituir la palabra interesar por entretener. El teatro es entretenimiento, claro. Para adultos, para grandes, para todos. Si hay algo que te entretiene, es algo que tú estás siguiendo, porque tiene algo que te lleva la atención, ¿no? Lo contrario de entretener es aburrir. Atrapar, también es muy bonita la palabra atrapar. Oye, yo quería preguntaros cómo ha cambiado, no el teatro, que me lo podéis decir, pero lo hemos ido viendo. Entiendo que el teatro ha cambiado porque el público infantil también ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado el público infantil en esos 30 años, en estos 30 años? Yo estoy segura de que no tiene nada que ver los niños de hace 30 años con los de ahora. Yo creo que con los bebés todos son los estímulos, niños son niños. Los pequeñitos son pequeñitos porque no tienen las herramientas ni de móviles. No ha dado tiempo, no ha dado tiempo. Luego, los niños son niños, aquí y en Colombia. Un niño es un niño tiene una mentalidad, tiene unos recursos. Y múltiples capacidades. Exactamente, y tú tienes la capacidad de llegar hasta un momento, ¿no? Y luego ya, a partir de una edad, la cosa cambia absolutamente. Y más a partir de en estos momentos, donde ya estamos en otra dimensión con las redes sociales, con los móviles, con las tablets. ¿Eso lo notáis vosotros? Mucho. Hemos detectado que el público cada vez es más pequeñito, con lo cual, fíjate qué oportunidad la nuestra cuando desde el año 2005 decidimos dirigirnos a este público, en el caso concreto de Ángel y de mí, ¿no? Como que fuimos, ¿no? Previmos lo que iba a devenir, ¿no? Sí. Ha bajado mucho la edad por culpa de lo digital, por culpa de las máquinas, de que se quedan en casa jugando con sus amigos, pero en casa, cada uno en su habitación, online. Y lo bueno, para no ser catastróficos, es que los padres cada vez son más comprometidos en tener experiencias en directo con ellos, en vivir una experiencia emocional, de juego, de vida, junto a los niños. Y eso, cuando son más pequeñitos, lo hacen muy bien y nosotros lo notamos, como estos 15 años en el Desván, ha sido impresionante. Pero, bueno, ese espacio del Desván también ha sido muy clave. Encontrar ese lugar en el Teatro Calderón, que de alguna manera se institucionalice, bueno, por darle ese nombre formal, ¿no? De que en un lugar como en el Calderón, pues también hay este espacio para eventos y para estas representaciones muy bonitas, en un lugar muy concreto que lo pide el público y vuestro teatro en concreto. Sí, esa conquista de ese espacio para la ciudad, que es una sala nueva, el Desván. Junto con nosotros dedicarnos a estas edades es lo mejor que nos ha pasado para mantenernos y llegar donde estamos. La visión pues, de Angelines Porres, de Chema Viteri, de Mercedes Cantalapiedra, o sea, hay que nombrar a la gente que estaba en ese momento apoyando este proyecto, que según se lo comentamos, abrieron los ojos y dijeron, bueno, la misma directora del museo de la Casa Zorrilla, Paz Altés, ¿no? Dijeron, este público hay que traerlo a nuestros espacios. Son ciudadanos de pleno derecho y tenemos que hacer cosas para ellos. Lo vieron claro y nos pusimos todos manos a la obra. Chema Viteri nos enseñó el foyer, la esquinita del foyer del tercer piso, del Calderón, dijimos que ahí podíamos trabajar. Se cerró una pared y poco a poco en 15 años se ha ido dotando técnicamente. Y lo mejor de todo es que Teloncillo ha tenido acogida en la ciudad, está fidelizando público, nos reconocen por la calle. Bueno, yo estoy segura de que algunos de los que os veían hace 30 años ahora llevan a sus chiquillos. Pues seguro. Estoy segurísima. Seguro. Sí, el Desván ha sido muy importante, sobre todo por crear un centro específico para la primera infancia en la ciudad. Que es copiado por otras muchas ciudades, ¿no?
Lo bueno es que es un espacio de la ciudad, es un espacio del Teatro Calderón para la ciudad, independientemente de que Teloncillo de vez en cuando lo habite, ¿no? Pero en principio solamente conquistar un espacio para nuestros conciudadanos más pequeñitos, yo creo que es un logro envidiable. Sí. Para otras ciudades. Sí. Bueno, ya habéis tenido a lo largo de vuestra amplia carrera que os ha llevado a muchísimos lugares del mundo. Hablamos de este espacio conquistado en Valladolid, pero bueno, habéis estado en toda España, en Europa, en París, en Sudamérica. Mucho. Bueno, habéis llevado vuestro teatro para niños por todo el mundo. Se oye, se dice, se cuenta, se rumorea que os queréis retirar. ¿Qué me dices? Que os queréis jubilar. He oído la palabra jubilación y yo pensaba, digo, bueno, los artistas nunca se jubilan, nunca se retiran. Pero sé que estáis preparando el relevo. Oye, ¿cómo va a ser eso, por favor? Porque estamos oyendo campanas que no nos gusta nada ese sonido. Cantadnos la música bonita, por favor, como la queremos oír. Que no haya pánico, que no cunda el pánico, porque Teloncillo no solo no lo deja, sino que ha crecido con 2 miembros más, porque efectivamente estamos trabajando el relevo. Ya, bueno, pues el tiempo pasa y pasa para todos y nos dedicamos a un público que necesita mucha energía, que necesita eso, mucho cuidado. Nosotros nos cuidamos, hacemos pilates, nos preparamos, vamos a festivales, a cursos, a talleres, somos como buenos actores, gente en formación permanente. No lo vamos a dejar, pero sí que vamos cumpliendo unos años y vemos que es necesario ese relevo, pero no nuestra desaparición del mapa. O sea, vamos a continuar, ahí estáis viendo a Fernanda y a César, que ya nos han sustituido en La Selva y en Coser y Cantar, que lo estamos compartiendo, ¿sabes? A Villanubla vamos a ir nosotros, a Miranda vamos a ir nosotros, es decir, que todavía tenemos mucha cuerda, además nos apetece, nos gusta mucho, pero El Mar, en enero del 26, que es la siguiente coproducción con el Teatro Calderón, que, como bien sabéis, ha cambiado la dirección, pero hay una idea de continuidad y de mantener de un proyecto que hablábamos de nombres, pero que Ana Redondo, todo el mundo que ha pasado por aquí lo ha mirado con buenos ojos, ahora Irene Carvajal y Chema Beck, que es el último llegado a la dirección, también considera que es importante mantener este público porque es el de hoy y porque está en el desván, luego baja el Delibes y cuando tenga su propia voluntad va a ir a la sala principal o al Lava o a otros espacios teatrales a ver teatro. Y el relevo queremos asegurarlo para no cerrar Teloncillo y que continúen los nuestros estamos pasos. viendo en la pantalla, César Espinosa y Fernanda Carrasco, de la compañía chilena Teatro de Ocasión, digamos, que no os van a sustituir, son vuestro relevo sobre el escenario, vosotros vais a seguir siempre detrás, creando, dirigiendo, formándoos, o sea, que no cunda el pánico, es que no se jubilan, no existe la jubilación en el mundo del espectáculo. La idea es la continuidad, precisamente. Y para crear esa continuidad hemos crecido y estamos trabajando pues para seguir dando al público, este público que hablamos tan exigente, lo mejor de nuestra cara, de nuestros cuerpos, de nuestra música, de todo nuestro trabajo. Y de la mano de Fernanda está siendo fácil y va a ser muy fácil. El público que los ve ya los va reconociendo en la ciudad. Qué bien. Bueno, hace 5 años, no, algo más, habéis celebrado los 50 años en 2018 de Teloncillo. Bueno, si es que llegamos por los 60, si lo pensamos bien. Pues si lo pensamos, ya casi vamos a por los 60. Desde el inicio, sí. Iba a hablar de esa exposición que se hizo para conmemorar esos 50 años, este libro que tenemos, no sé si lo han podido ver aquí conmigo, estos 2 libros en los que rememoran esos 50 años y 50 años en los que han pasado muchísimas cosas. Yo sé que hay un hito muy importante para vosotros, estáis súper orgullosos, ese premio que recibisteis para el teatro y la infancia que recibisteis de la mano de los Reyes en 2013. Es un hito nacional, un premio nacional. ¿Fue un punto de inflexión o fue un...? Fue un subidón impresionante. Impresionante. Sí, porque el tema de los premios, ¿no? Los premios son muy importantes. Un premio nacional te está poniendo al lado de... Sitúa en un lugar importante. Mira, yo creo que nos pasó
ese año, el año que nos lo dieron a nosotros, el año anterior no lo habían dado. Entonces, cuando fuimos al Pardo a que nos lo dieran, estábamos el doble de premiados. Entonces, estábamos lo del síndrome del impostor, ¿no? Es decir, bueno, ¿yo cómo puedo estar al lado de Luz Casal, de Juan Mayorga, de muchísima gente, el fotógrafo Sommer, o sea, gente tan importante. Entonces, un poco de decir... ¿Y qué hacemos aquí nosotros? ¿No? Fue muy importante. Pueden pensar que yo puedo estar aquí. Sí. Claro. Ese síndrome es muy traicionero y a ver. muy enemigo, es decir, muy mal amigo. Sí. Fue muy bonito, fue muy emotivo. Es algo que no va a volver a pasar. Y son de estas cosas que Eso lo dices tú. De momento. Son de estas cosas que de alguna forma te ponen en el centro de gravedad y dices, bueno, a partir de ahora no puedo fallar. O sea, si antes no podía fallar, a partir de ahora es porque todo el mundo se supone que ya te reconoce a un nivel muy alto, ¿no? Y entonces es como el trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Depende de los días, unos días estás más suelto, otros días te sale mejor el verbo, otros... Sí. Entonces siempre, pero te pone como una especie de responsabilidad alucinante. Nos gustó mucho, perdona, recibir un día en el Pardo, rodeado de toda esa gente tan importante para nosotros, con los reyes, ministros, etcétera. Ese día estuvimos allí compartiendo y disfrutando mucho. Bueno, yo que soy seguidora de Luz Casal y de Juan Mayorga ni te cuento, o sea, no me lo creía. Y estaba tú disimulando, no sé cómo hacer, les voy a pedir la foto, pero que no se note. No, fueron, ¿verdad?, encantadores. Qué bien. Pero al día siguiente, en la Comunidad de Castilla y León, claro, nos llamaron a ver dónde actuábamos. Y dio la Tenemos un bolo en Vitigudino, en un colegio. En Vitigudino, en un colegio. En un colegio pequeñito. Pequeñito, sencillo, que cabían los niños, el cámara y nosotros. Y las 4 profesoras. Eso nos situó en la realidad. Eso es genial. ¿Sabes? Decir, esa es nuestra realidad. Sí. Y no nos olvidamos. Eso y un teatro grande, pero... Eso y el Calderón. Lo pequeño y lo grande dentro de nuestro de nuestra realidad. De nuestro micromundo, bueno, nos ¿no? queda muy Pero hablando de premios, solamente sí. decirte que si el Premio Nacional estuvo muy bien y la verdad que nos emocionó y a nuestros familiares y amigos, desde luego, se alegraron muchísimo, dar el pregón el año 19 bueno, claro, en el balcón de Valladolid. Me lo has puesto en bandeja. O sea, no quería obviarlo, ¿sabes? No, de los premios. Ni yo, pues, lo tenemos aquí, por supuesto. Ese momentazo, veíamos el balcón cuando pasábamos y decíamos, qué grande, qué alto, qué miedo. Y fue muy, muy bonito. Lo pasamos. Quería recordar con vosotros ese, bueno, no es ese culmen, porque hay todavía mucho, nunca se sabe, Ángel, pero estoy segura de que este día fue muy bonito. Muy bonito, muy importante. Muy bonito. Yo recuerdo que me di la vuelta y acabé bailando la jota con los políticos, yo sola, porque había unos dulzaineros por ahí tocando. Pero si me mandan a hacer el pino, en ese momento, cuando acabó, hasta que acabó, qué tensión, qué nervios, cómo iba a llegar y tal. Pero cuando acabó, momentazo. Creo que se oye, no sé si podemos oírlo, pero bueno, en cualquier caso ahí lo tenemos. Nombrasteis todos los barrios, de dónde de dónde venía cada miembro, cada persona ligada. Cantasteis el Antón Pirulero. El Antón Pirulero, que también es... Hablábamos de la ciudad como un patio. Y un patio donde se juega hay que poner normas. Y cantábamos con cada frase que hacíamos una canción, porque ahí está el Quinteto Respira y todos nuestros compañeros, porque claro, el alma de Teloncillo somos nosotros, pero hay casi 20 personas detrás de nosotros, llevando, ahí está Juan Luis, Silvia, Javi, conocido porque es el cantante de Los Pichas, María Ángel, mucha gente que ha llevado el nombre de Teloncillo por todo el mundo, ¿no? Ellos han estado en China, por ejemplo, actuando con los animales de Don Baltasar, y Ángel y yo no. Entonces, es un equipo del que estamos muy orgullosos. Ha sido un equipo muy consolidado, muy potente, trabajando para los niños. Y ese momentazo de estar ahí con todos, compartiendo con la ciudad. Te veo disfrutándolo. Ahora mismo es que de verdad. Estás viendo como mira, es que... Estábamos adrenalíticos pura. total. Sí.
Qué bonito, sí, qué bonito. En el Pardo estábamos un poco asustadillos, ¿no? Un poco lo que decía Sí, antes. era otra cosa. Pero aquí estábamos muy bien. Fíjate que Mira yo pensé Suso, que- mira Suso, que tú lo conoces. Sí, ¿no? sí, sí. El del sombrero estaba Correcto. ahí. Fíjate que yo pensé que el tema de ir ahí a Madrid había sido como más, bueno, esto es emotivo, pero bueno, no sé, no es Era, impuso era imponente. Era imponente. cada momento en su espacio. Exactamente. Aquí nos sentíamos muy arropados. Claro, estaba todo Valladolid. Allí un poco abrumados. Ahí está. Oye, pues hemos hablado de música, Sí. porque es Sí. que vosotros hacéis teatro, pero también hacéis música, mucho teatro musical para acompañar a los niños, y qué mejor que ya que tengo la oportunidad hoy de tener música en directo, que es lo más maravilloso del mundo, ya quienes me siguen, quienes me conocen, quienes nos ven aquí en cada Café Pendiente saben que Reyes es feliz con una guitarra en directo y una voz en directo. ¿Qué os parece si terminamos con una canción? Pues muy bien. ¿Qué es lo que podemos escuchar y cantar? Pues mira, siempre la poesía, o sea, si la música en directo es fundamental en nuestros trabajos, la poesía es el motor. Acudimos a ella y en el caso del teatro para la primera infancia, canciones populares, vamos regando los espectáculos de canciones porque nos acompaña mucho el público y eso nos engrandece, ¿no? Un poquito los trabajos, y vamos a acabar con la tarara. Si nos quieres acompañar. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo despido porque me voy a quedar cantando tranquilamente, así Venga. no tengo que tener prisa. Señores, no dejen de ir al teatro ni de llevar a todos sus niños. Vamos a disfrutar con ellos. Gracias, Teloncillo, por estar con Gracias a nosotros. vosotros. Gracias Vamos a a cantar. Tiene la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. Tiene la tarara en su casa un gato que le da lechuga cada cierto rato. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. Baila la tarara con bata de cola y si no hay pareja bailotea sola. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña de mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.